Rompecabezas. Zona Central. Bueno, amigos, hemos estado hablando de lo que es el documento presentado por UPM a propósito de la validación ambiental de localización que el gobierno uruguayo le dio a la empresa finlandesa para ubicar su segunda pastera en Centenario, allí sobre el Río Negro. Bueno, esto ha tenido un feedback negativo, por lo menos en aquellos expertos que nosotros hemos consultado en caliente sobre la aparición de estos datos, y una de las personas que habló sobre este tema es nuestro colaborador, como no podía ser de otra manera, Eduardo Budinas, experto en temas ambientales, que hoy está aquí nuevamente con nosotros en un nuevo Rompecabezas Verde. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti, a todos los oyentes también. Bueno, vamos a abordar esto que a mí me tiene un poco preocupado. Dice Eduardo que estoy demasiado preocupado, pero sí, estoy muy preocupado como ciudadano. Y bueno, la verdad es que desde que vino Ligrone aquí, como experto de ordenamiento territorial, estuvo hablando de lo que era la carilla y media presentada, la carta que escribió a las autoridades, el hecho de que no se cumple con la ley de ordenamiento territorial, como ya lo dijo, a posteriori de conocer este informe presentado por UPM. Y bueno, también un poco lo que vos decías, ¿no? Y el hecho del uso ya habías estado hablando de esto, ¿no? De dónde se iba a sacar el agua y todo lo demás, en fin. Bueno, podemos repasar. Sí, dale. ¿Qué sabemos hoy? Hoy sabemos mucho más que hace un par de meses atrás, porque la empresa presentó su primer informe preciso con sus datos sobre qué quiere hacer y dio el primer paso en los permisos ambientales, que es la llamada viabilidad de autorización de localización, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué dice ese informe? Que la planta va a estar en Durazno, al oeste de Pueblo Centenario, sobre el Río Negro, que la planta es enorme, va a demandar un consumo de muchas cosas y por lo tanto muchas cosas van a salir. ¿Cuáles son las entradas? 7 a 8 millones de toneladas por año de rolo de madera, una gran cantidad de elementos químicos, 88.000 toneladas sumadas del sulfato, el cloruro y el clorato de sodio, 60.000 toneladas por año de hidróxido de sodio, 21.000 toneladas por año de dióxido de cloro, y habíamos hablado en otro Rompecabezas Verde un consumo enorme de agua que anda en los 125.000 metros cúbicos por día. Que lo graficábamos diciendo que era lo que consumía la cuarta parte de la población. 900.000 personas más o menos, sí. Y los efluentes, bueno, mucha de esa agua entra, esa agua que entra, mucha vuelve a salir, van a salir unos 260.000 toneladas de residuos en total, o sea, es una gran generadora de basura. Uh-huh. Lodos, 30.000 toneladas por año de lodos primarios, 38.000 de lodos secundarios, y arrojará 106.000 metros cúbicos por día. Ahora, esa agua que vuelve al río vuelve con muchos compuestos químicos. El debate de las últimas semanas ha estado sobre todo por la carga que la empresa estima en 450 kilos de nitrógeno por día y 85 kilos de fósforo por día. Entonces, desde el punto de vista del paquete, si el lector se imagina el paquete, lo que esto consume y lo que esto arroja al medio, desde el punto de vista del metabolismo ecológico de UPM sería el equivalente a la segunda ciudad de Uruguay. Es como si fuera una segunda ciudad. La planta. Toda la planta, sí, por todos los recursos que consume. Claro. Y mirá qué punto interesante, por debajo de Montevideo. Sí. Pero sería como una ciudad enorme. Sí, incluso, bueno, por ejemplo, con el caso del fósforo hay una cuenta muy interesante que hizo Víctor Baqueta. Estamos hablando que las emisiones de fósforo son los equivalentes a una ciudad de unos 260.000 habitantes. O sea, es importante. Claro. Y consume como 900.000 personas. O sea, es como tener de la noche a la mañana... Una ciudad nueva bastante grande. Grande. Por debajo de Montevideo, pero grande al fin. Entonces, esto implica una serie de situaciones con el permiso que dio la Dinama pocos días atrás. El permiso está firmado por la Dinama el 13 de abril, le indica a la empresa que le autoriza iniciar el siguiente paso en la evaluación del impacto ambiental, por lo tanto autoriza la localización en ese lugar, y ahí aparecen las sorpresas, las dudas, las alertas y los riesgos. El primer punto que quisiera llamar la atención para los oyentes
es que este emprendimiento, que es uno de los más grandes del país en los últimos años, la autorización de la Dinama es una carilla, es una página. Ya le dieron una carilla y medio del informe que había mandado a la empresa. Sí. Ahora esto le devuelven una carilla de Claro, respuesta. entonces dice, bueno, que está aprobado, le indica a la empresa que pasa a ser un proyecto clasificado C, por lo tanto se le exigen ahí más restricciones, más exigencias en cuanto a la evaluación ambiental, y aclara que se adiciona a este permiso unos términos de referencia de cómo deberá ser ese emprendimiento en tanto se lo considera como de alta complejidad. Y eso está bien. Sí, sí. Alta complejidad, te voy a Sí, pedir sí. más estudios. En una zona muy sensible, también lo dice la gente de la Dinama, ¿no? Sí, entonces, bueno, siguiendo con algo así como imaginemos que somos el CSI Miami o el CSI La Vega, examinemos Claro. la escena del crimen. Sí. Entonces, bueno, tenemos ciertas evidencias. Por el lado ambiental, lo que yo quisiera llamar la atención de los riesgos y los problemas es el consumo de agua enorme. Hay una provisión obligada de agua del Estado uruguayo que está obligado a administrar siempre el consumo que necesita la planta, sin estar obligado la empresa a pagar por ello, donde al estar ubicada por debajo del Rincón del Bonete, eso genera muchas dudas de cómo se va a administrar el volumen de agua que tiene la represa, genera dudas legítimas si se va a elevar ese volumen de agua para tener un mayor reservorio en el verano, en momentos de sequía, y cómo afectará eso a las ciudades vecinas, a los establecimientos vecinos, ¿no? Claro. Ahí hay una zona de alerta para San Gregorio de Polanco. Claro. El otro componente muy serio es que las aguas del Río Negro ya están muy contaminadas y recibirían ahora estos niveles extras, sobre todo de fósforo, Claro. lo cual también implica riesgos enormes. Hay otro problema muy serio desde el punto de vista de la ubicación. Todo el proceso ha sido muy desprolijo porque claramente no se han contemplado algunas previsiones de la Ley de Ordenamiento Territorial que incluyen, por ejemplo, en el caso del plan de ordenamiento para Durazno, que fuera consultado. Y también hay dudas legítimas si las decisiones del plan de ordenamiento en Durazno no van a implicar consecuencias para los vecinos de enfrente en Tacuarembó. Claro. Entonces, el propio gobierno, al haber anulado las evaluaciones territoriales regionales, deja esto todo muy descalabrado. Y a mi modo de ver, esto ameritaría o permitiría que sobre todo vecinos, pueden ser de Paso de los Toros, de San Gregorio Polanco, accionen judicialmente contra esta decisión por estos motivos, porque no se cumplió la ley marco que tiene el país en ordenamiento territorial. Entonces hay un tercer rubro, pasando a un tercer rubro, que es el económico. Ajá. Me voy a referir al económico ambiental, no me voy a meter en lo otro que Claro. no es lo mío. Ok. Entonces, desde el punto de vista económico ambiental, seguimos sin saber cuál es el informe, el estudio, el marco de referencia que ha tomado el gobierno uruguayo para decir los costos económicos por uso de recursos naturales, por uso del agua, por impactos ambientales, van a ser tales y cuales, y eso afectará la ecuación de costo o beneficio del emprendimiento. Seguimos sin saberlo. Claro. El único informe que hay disponible es un estudio de CPA Ferrer como consultores que se llama Impacto Socioeconómico de las Operaciones de UPM en Uruguay, que parecería que es un estudio que toma como referencia la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero no tiene ni una mención, pero no hay ni una, lo volví a leer hoy de mañana, no hay ni una mención de los costos económicos por daños ambientales y territoriales. No se hizo ninguna cuenta de esto. Ah. Entonces, este estudio de CPA Ferrer es ciego al costo ambiental medido en dinero, pero además todo el reporte genera muchas dudas. Por ejemplo, traigo solo un caso para ilustrar las dudas que me parecen legítimas. Sí. El informe dice que esta segunda planta generaría 9.000 empleos, que los calcula un aumento neto de 8.000 empleos sobre los 1.000 que ya tenía el sector de plantaciones forestales. Ahora bien, el informe de la propia empresa dice que son 2.850 en promedio, y en algunos lugares habrá, en algún momento en la fase de construcción habrá picos de 4.500 personas, y los empleos permanentes serán de 400 a 500. Muy por debajo de lo que estableció CPA Ferrer para sus cálculos, claro. Claro, es una exageración varía todo, enorme. Varía todo.
Entonces, ¿cuántos costos se transfieren? Entonces, ahí estuve haciendo la semana pasada unas nuevas cuentas. Por ejemplo, muchas veces se dice el costo de mantener el agua de un río limpia puede ser de alguna manera, por analogía, evaluado, aproximado, por el costo de inversión en tener las plantas de tratamiento para limpiar esa agua. Entonces, ¿qué tenemos parecido a eso, Uruguay? La tarifa de saneamiento que nos cobra la Intendencia Municipal de Montevideo, que es para pagar la red de saneamiento y las plantas de tratamiento de efluentes. Sí, sí. ¿Qué pasaría si a UPM, con todos esos miles de metros cúbicos por día que arroja de agua, le cobran la tarifa de saneamiento como si fuera un vecino, cualquiera de lo que me está oyendo dentro de Montevideo? Que además, para los grandes usadores de la red de efluentes, se le descuenta el 50%. Entonces, si UPM tuviera que pagar la tarifa de saneamiento como pagamos los montevideanos, resumiendo las cuentas, da $1,500,000 por mes. 18 millones de dólares por año. Claro. Que por otra parte ya sabemos por contrato no lo va a pagar porque está exonerada a todos los impuestos, ¿no? Entonces, yo no, está bien, está bueno el dato que das, claro. No digo que esta sea la cuenta exacta, pero digo por analogía, para compartir con los oyentes cómo hay procedimientos para calcular costos económicos del impacto ambiental de la empresa. Clarísimo, Eduardo. Entonces estoy rengueando en lo ambiental, estoy muy mal, muy desprolijo en lo territorial, tengo una ceguera económica. Es como planificar la economía de un emprendimiento sin saber la tasa de interés, la inflación en el país o cuánto va a ser el nivel de inversión en dinero. Y después tengo otro problema que es de coordinación y articulación. ¿Dónde están los cálculos, los análisis? O sea, ¿cuál ha sido el papel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en esto? ¿Dónde está el análisis de costo-beneficio que incluyera la dimensión social, la ambiental y territorial? ¿No se conoce? No. También me pregunto cuál es el papel del Secretario Nacional Ambiental, porque en la presentación de ese cargo se decía que ese secretariado, que depende directamente de la presidencia, debería terciar y promover y articular entre ministerios que van a promover la inversión, como puede ser industria, ganadería, agricultura, etcétera, y el área ambiental. O sea, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente actuó en el análisis de la planta de celulosa, hizo los cálculos, sabe cuánto le va a costar al país el manejo ambiental de todo esto. Una buena pregunta. También yo creo que tenemos que hacer nosotros reconocer nuestras limitaciones de la sociedad civil, porque este proyecto es de una complejidad enorme. Entonces, por ejemplo, nadie puede ser experto en todos los temas, no se pueden seguir todos los temas a la vez, pero cada vez que se avanza en una cuestión en el informe que ha presentado UPM, surgen más y más dudas. Por ejemplo, con el caso del fósforo, la empresa dice que va a arrojar al río 85 kilos de fósforo por día. Pero por otro lado dice que su carga por litro de agua va a estar entre 1 y 2 miligramos. Entonces, si yo multiplico eso, como ha hecho Víctor Baqueta, por los millones de metros cúbicos que va a arrojar, me da entre 100 y 200 kilos y pico por día. Entonces, la cuenta no cierra. Y ahí hay otro cálculo interesante que hizo Raúl Viñas, es que esta empresa implica casi el doble de producción de celulosa que la de Fraiventos, pero solo arrojaría un 15% más de fósforo. Lo que Entonces, no cierra. ¿cuál es la nueva tecnología? Claro, no cierra. Y bueno, nosotros no somos expertos en fósforo, pero son dudas legítimas que alguien tiene que comenzar tienen que a resolver. Claro. Entonces, la conclusión de esto, si tuviera que hacer el informe, creo que se ha confirmado que hemos entrado en una situación crítica de lo que se llaman flexibilizaciones ambientales. Esto es un permiso ambiental express. Los permisos ambientales express tienen dos grandes problemas. Por un lado, cuando afectan a un proyecto específico porque lo benefician al bajar los requisitos, las exigencias o el tiempo de evaluación, o los mecanismos de consulta ciudadana, pero por otro lado tienen un efecto derrame que queda establecido de que de ahí en adelante ese será el procedimiento. Claro. Y por lo tanto nada impide que otras empresas, otros emprendimientos de inversión soliciten las mismas facilidades. Entonces lo que estamos viendo ahora es una fuerte y profunda debilidad que se ha instalado con este caso
en la institucionalidad y en la gestión ambiental en el país. Entonces, esto me lleva a ver cuáles serían las 4 principales debilidades que genera esta flexibilización. Bueno, las 2 primeras tienen que ver, una con la DINAMA como Dirección de Medio Ambiente y otra con la Dirección de Ordenamiento Territorial, DINOT. ¿Cuáles son sus papeles en esto? Claro. Ahí hay que reforzar, hay que revisar y poner sobre el tapete de que este propio gobierno había asumido la responsabilidad de los viejos informes ambientales nacionales que tenía que hacer el Poder Ejecutivo para decirse a sí mismo cuál es el estado del país y decirle a la ciudadanía y al Parlamento. Dijo, bueno, no lo puedo hacer todos los años, lo voy a hacer cada 3 años. Sigue sin hacerlo. Increíble. El último que yo he encontrado es del año 2013. Increíble. Pasaron 5 años. Claro, este es un compromiso que asumió esta propia administración. Digo, lo voy a hacer cada 3 años. No lo hace. Está. Entonces, ¿en base a qué marco de la situación del ambiental del país compara? Sí. También me parece que la ministra está equivocada cuando minimiza la situación ambiental de la cuenca del Río Negro y la implicancia de este emprendimiento. A mi modo de ver, este emprendimiento aumenta los riesgos de efectos graves y agudos de contaminación, limita más seriamente las posibilidades de restaurar, limpiar, recuperar la cuenca del Río Negro y hace todavía más difícil revertir estas condiciones de deterioro en toda la cuenca. Hay un tercer papel de debilidad que hay que reconocer y comenzar a pensar, es el de las juntas departamentales y de las intendencias. Sí. Porque claramente acá el desempeño en su propio ordenamiento territorial del municipio de Durazno no ha sido ejemplar. Votaron así rápido. Votaron rapidísimo el nuevo plan de directrices de ordenamiento territorial. Se puede entender, ellos consideraron que este es una cosa importante. Una gran aventura económica. Sí. Pero también hay que trabajar ese nivel. Tienen responsabilidades, claro. Igual algunos ediles, algunos denunciaron la situación del Río Negro. Inclusive que pidieron informes complementarios a la DINAMA que nunca fueron remitidos. Pero son excepciones que confirman la regla. Claro. La aprobación incluso de la Junta de Durazno es un día antes, la fecha de un día antes de que la DINAMA concediera el VAL a UPM, ¿no? Sí, sobre la hora, digamos. Para transmitir al oyente, si esto hubiera sido ANCAP con una licitación, esto es una desprolijidad tremenda, porque es como que voy a conceder una licitación de una empresa que estaba... Bueno, quédate tranquilo que en ANCAP ya sucedió, así que quédate tranquilo, ya pasó. Y terminó de resolver el problema 24 horas antes. Tal cual, tremendo. Bueno, y lo último. Y la cuarta debilidad institucional es cuál es el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque es una oficina que no planifica, no hay ningún planeamiento. Sí, está claro. ¿Qué hace con el tema ambiental? ¿Y me quedé sin tiempo o tengo tiempo? Tenés un minuto más. Entonces, bueno, en el minuto, a mí me parece así, para dar un mensaje de 4 cambios de actitud que veo indispensable para resolver esto, ¿no? Claro. Hay un primer cambio de actitud mirando todo este problema de la flexibilización ambiental y el deterioro de la gestión ambiental en el país, que tiene que ver con los medios de comunicación y el periodismo. O sea, yo no salgo de mi asombro que estemos 2-3 semanas discutiendo si al periodista Vilar le pagaron o no le pagaron por hacer el discurso gubernamental, pero haya tan poco periodismo analizando temas claves para el futuro del país como el ambiental. Tal cual. Y que los diarios no tengan todos una columna de opinión sobre esto. Tal cual, ese parece anacrónico en un mundo como el de hoy donde preocupa tanto este tema, ¿no? A todos los Después necesitamos un cambio de actitud más fuerte en la academia. Hubo un buen antecedente con los aportes desde la academia sobre la ley de riego. Esto requiere la misma pluralidad de voces. Está muy bien. Necesitamos otras voces. Muy bien. Los que saben de limnología, que saben del fósforo, tienen que salir a hablar. Algo han dicho ya de la situación del Río Negro, ¿no? Claro, pero bueno, expedirse ahora con respecto a necesitamos informes. Ahí hay un cambio también de actitud de la universidad. Está muy bien. Después, el último, del punto de vista político, también necesitamos una reflexión, porque como se mencionaba hoy de mañana, en el primer programa de la mañana, acá en El Espectador, si Julio María Sanguinetti dice que Danilo Astori podría ser ministro de Economía de cualquier gobierno, de cualquier partido, lo mismo pasa con los ministros del Ambiente. Claro. Podrían ser de cualquier partido porque no han tenido una gestión ambiental que pueda definir a alguno de ellos como una política ambiental de izquierda. Sí. Hemos carecido de eso sustancialmente. Entonces, que no se llame, por ejemplo, a Sala, a la ministra del Ambiente, para saber qué pasa con el Río Negro o por qué se da esta aprobación express, es una cosa llamativa también de un problema en toda la clase política que sigue
atrapada en cuestiones del siglo XX y no entiende las urgencias del siglo XXI. Una clase magistral más de Eduardo Udines. No podemos agregar más nada, simplemente agradecerte como siempre a vos. Un beso grande a Rosario, que ahora vamos a dar cuenta de todo lo que nos ha mandado. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos Nuevas tendencias de conversación. rompecabezas.